Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fundamentales y a la vez más crudas de la humanidad. Es un relato que nos habla de la primera familia, sí, pero también de cómo los celos pueden envenenarlo todo y desatar consecuencias terribles. Esta es la historia de Caín y Abel. Para entender de qué va todo esto, empecemos con una pregunta que, la verdad, nos pone a pensar. ¿Cuál fue el primer crimen del que se tiene registro en la historia? Y la respuesta, es realmente escalofriante y marca el tono de todo lo que vamos a ver. Fíjense, no fue un robo ni un engaño. El primer gran crimen de la historia no fue contra la propiedad, fue contra la vida misma. Un acto que lo cambió todo para siempre. Bueno, para entender cómo llegamos a ese punto, nuestra historia arranca con una ofrenda. Un acto que debía ser de devoción, pero que se convirtió en la semilla del conflicto. Conozcamos a los dos hermanos que están en el centro de este drama. A ver, aquí los tenemos. Por un lado está Caín, el mayor, el que está conectado con la tierra, el que la trabaja. Y por el otro, Abel, el segundo, el pastor, el que cuida de los animales. Dos mundos, dos formas de vida completamente distintas en este mundo antiguo. Y como vamos a ver, esta diferencia va a ser clave. Y aquí, justo aquí, es donde todo se tuerce. Los dos hermanos se presentan ante Dios con lo suyo, con el fruto de su trabajo. Caín lleva los productos del campo, Abel las mejores crías de su rebaño. Pero la respuesta que reciben no es la misma. Y este es el chispazo que enciende toda la tragedia. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué una ofrenda sí y la otra no? Lo que se sugiere, y esto es fascinante, es que el problema no era qué se ofreció, sino cómo. La clave, parece, era la actitud, la intención del corazón. Se entiende que Abel dio lo primero y lo mejor que tenía, un acto de fe total. La ofrenda de Caín, en cambio, pudo haber sido algo más rutinario, un gesto sin el mismo sentimiento detrás. Claro, al ser rechazado, Caín no se queda tranquilo, y aquí la historia da un giro hacia su reacción, y, ojo, a una advertencia divina que le va a dar una última oportunidad de elegir un camino diferente. Pero Caín, en lugar de preguntarse, ¿qué hice mal?, explota. Se llena de una ira, de un resentimiento y unos celos terribles hacia su hermano. Y aquí vemos cómo esa emoción negativa empieza, literalmente, a devorarlo por dentro. Y es en ese momento que llega una de las frases más potentes de toda la historia. Dios le habla directamente a Caín y le dice algo como, oye, el pecado está ahí, acechando como una bestia en tu puerta. Te desea, te quiere controlar, pero tú tienes que dominarlo. Le está dando la responsabilidad total, la elección es suya. Entonces, con esa advertencia sobre la mesa, la tensión es máxima. ¿Qué va a hacer Caín? Su decisión nos va a llevar directamente al clímax y a una de las frases más famosas y terribles de la historia. Y bueno, Caín ignora la advertencia. La envidia lo consume. Lleva a su hermano al campo y comete el primer asesinato. Así, sin más, rompe el lazo más sagrado que existe. Y cuando Dios lo confronta, le pregunta por Abel, y la respuesta de Caín es escalofriante en su indiferencia. Lanza esa pregunta que ha retumbado por siglos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es la máxima evasión de la responsabilidad. Después de un crimen así, claro, viene el juicio. Pero lo interesante del castigo de Caín es que es una mezcla muy particular de una justicia durísima y algo que parece misericordia. El castigo es casi poético en su dureza. Fíjense, la misma tierra que él trabajaba, esa tierra que ahora absorbió la sangre de su hermano, ya no le va a dar nada. Lo desconectan de su identidad, de su hogar. Lo condenan a vagar, a ser un fugitivo, un errante para siempre. Pero, y aquí viene lo increíble, a pesar de la gravedad de lo que hizo, Dios le pone una marca, no para castigarlo más, sino para protegerlo, para que nadie lo mate en venganza. Es un giro totalmente inesperado, un acto de gracia en medio de la justicia más severa. Pero la cosa no acaba con Caín y su exilio. Lo que hizo tiene un eco, un efecto dominó que se va a extender por generaciones, creando dos caminos, dos legados muy diferentes para la humanidad. Y en esta tabla lo vemos súper claro.
Por un lado, la descendencia de Caín, que sigue una espiral de violencia y arrogancia. Y por el otro, aparece un nuevo personaje, Set. ¿Y su linaje? Bueno, su linaje es todo lo contrario. Es un volver a empezar. Set es como la respuesta a la tragedia, el reemplazo simbólico de Abel. Su nacimiento es como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras la línea de Caín se hunde, la de Set busca de nuevo esa conexión con lo divino. Es, literalmente, un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues un montón de cosas. Nos habla de la importancia de la intención, de hacer las cosas de corazón. Nos alerta del veneno que son los celos. Nos recuerda, y esto es clave, que nuestras acciones tienen consecuencias. Pero también nos deja ver que, incluso en el peor error, puede haber espacio para la gracia. Y sobre todo, que lo que hacemos hoy crea el mundo de mañana. Y al final, la historia nos deja con esa pregunta, ¿no? La misma que le hicieron a Caín y que nos resuena hoy. Cuando el mal, cuando la ira, cuando el pecado está tocando a la puerta, ¿quién manda? ¿Quién tiene el control? La respuesta parece que va en manos de cada uno.